noches, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a otra nueva emisión del Noticiero Popular. Como siempre, transmitiendo aquí desde el cuarto piso de INPA, la primer fábrica recuperada por sus trabajadores y trabajadoras. Vamos a comenzar esta edición hoy con hablando de este tema que nos tiene muy expectantes a todos y todas y tratando de imprimirle otra perspectiva a lo que ya estuvimos escuchando todos estos días. Estamos hablando acerca de lo que sucede en Rusia al respecto de la orden que dio el presidente Vladimir Putin de iniciar una operación militar en Ucrania. Vamos a estar repasando de alguna forma lo que sucedió en las últimas horas. Recordemos que el conflicto versa sobre la operación que inició Vladimir Putin durante las últimas horas, el despliegue de las tropas rusas en territorio de Ucrania, y Putin hizo un llamado a los militares ucranianos para que no sigan las órdenes de las autoridades ucranianas y también para que depongan las armas. Recordemos que esto se da luego de que el mandatario ruso reconociera este lunes, hace muy poquito, la independencia de la República Popular de Donetsk y también de la República Popular de Lugansk. Hoy el Ministerio de Defensa ruso informó también muy temprano que la destrucción de 74 instalaciones terrestres de la infraestructura militar ucraniana con misiles precisos, la destrucción de estas instalaciones, digamos, fue confirmada desde el Ministerio de Defensa. Esta se llevó a cabo con misiles precisos en ataques que cayeron sobre 6 ciudades, incluso cercanas a la capital ucraniana de Kiev. Rusia asegura que detrás de Ucrania está la OTAN, esta organización que tiene a las principales potencias del mundo occidental, entre ellas, claro, Estados Unidos y la Unión Europea. Putin dio una conferencia en la que habló de que se realizará esta operación de la cual estamos hoy hablando. Veamos qué decía hoy muy temprano el presidente ruso. He tomado la decisión de lanzar una operación militar especial. Su objetivo es proteger a las personas que han sido objeto de abusos y genocidio por parte del régimen de Kiev durante 8 años. Y para ello nos esforzaremos por desmilitarizar y desnazificar Ucrania, así como por llevar ante la justicia a quienes han cometido numerosos y sangrientos crímenes contra la población civil, incluidos los ciudadanos de la Federación de Rusia. Al mismo tiempo, nuestros planes no incluyen la ocupación de los territorios ucranianos. No pretendemos imponer nada. Por supuesto que esto generó muchísimo revuelo. Muchos países del mundo se están posicionando, los primeros mandatarios están dando a conocer su posición. Escuchemos ahora qué dice el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, al respecto. Putin es agresor y eligió la guerra y ahora su país va a asumir las consecuencias. Yo hoy declaro nuevas sanciones y limitaciones a lo que se puede exportar a Rusia. Quiero dejarlo claro, Estados Unidos no lo hace solo. Nosotros con nuestros aliados representamos casi la mitad de toda la economía global, incluido a Reino Unido, Canadá, Japón. Y eso puede amplificar nuestra respuesta. Acabo de hablar con los líderes de G7 y estamos de acuerdo de que vamos a limitar las posibilidades de transacciones rusas en dólares, en yenes. Así las voces de uno de los principales mandatarios que se manifestó al respecto. Por supuesto que ya la Unión Europea y también Estados Unidos anunciaron sanciones económicas para Rusia. Rusia, por su parte, explica que el conflicto en esta zona de Donbass, con estas 2 repúblicas que reconoció Putin el lunes,
y con la intención de incluir a Ucrania en la OTAN. Es una forma de cercar Rusia, pero para hablar de todo esto vamos a hablar mejor, para conocer en profundidad, con Gabriel Merino. Él es investigador del CONICET, especialista en geopolítica y docente de la Universidad Nacional de La Plata. Así que te damos la bienvenida. Muy buenas noches. Gracias por estos minutos con Barricada TV. Gabriel, ¿cómo estás? A ver, te escucho un poquito bajo. A ver, ¿vos me escuchás bien? Bien. Yo le escucho bien. ¿Me escuchan? Perfecto. Bienvenido, Gabriel. En primer lugar, queríamos preguntarte cuál es la relación de Rusia con estos dos territorios y la región de Donbass. Bueno, la región de Donbass, las dos repúblicas que vos mencionaste, la República Popular autoproclamada de Donetsk y Lugansk, son territorios prorrusos, donde viven, la mayor parte de los habitantes son rusos, por lo general, la religión dominante es el catolicismo ortodoxo, digamos, el cristianismo ortodoxo, perdón, y justamente son regiones donde además están muy conectadas con la economía rusa, ahí en esa frontera este de Ucrania, y que tienen toda la herencia de la vieja Unión Soviética, de todo lo que es la industria pesada, la minería y el acero y la industria siderúrgica ahí es muy importante, y es todo un complejo siderúrgico minero que viene, ¿no?, de la Unión Soviética. Por lo tanto, los lazos ahí son muy fuertes y son además repúblicas que se autoproclamaron a partir de 2014, cuando se produce entre finales de 2013 y principios de 2014 un golpe, un levantamiento llamado Euromaidán pro-occidental contra el gobierno de Yanukovych en ese entonces, un gobierno del Partido de las Regiones, justamente más cercano a Rusia que Occidente. Se produce un golpe pro-occidental comandado por los grupos de poder de Kiev y del lado occidental justamente de Ucrania, y a partir de ahí se dan estos levantamientos, esta autoproclamación, ¿no?, por parte de fuerzas insurgentes de estas repúblicas. Y de ahí, bueno, se transita el conflicto que Rusia, Moscú no reconoció como repúblicas independientes, prefirió negociar a través de los acuerdos de Minsk, que estas regiones en todo caso tengan mayor autonomía dentro de Ucrania, y un alto el fuego y que cese las persecuciones. En realidad esos acuerdos de Minsk nunca se cumplieron, nunca hubo mucha autonomía para estas regiones, ni tampoco hubo un alto el fuego, de hecho, y siguió habiendo fuertes enfrentamientos. Así que bueno, este sería uno de los núcleos centrales del conflicto. Gabriel, entonces al interior de Ucrania había ya rispideces con respecto a esta zona Donbass, donde se encuentran estas dos repúblicas que recientemente han sido reconocidas por Putin. ¿Por qué crees que Putin habla en el comunicado que se difundió en las últimas horas de desnazificar Ucrania? ¿Cuál era la situación en la región? ¿Cuál es lo que se vivía cotidianamente luego de que en 2014 estas dos ciudades declararan su independencia? Es decir, ¿por qué se desató esta operación militar en este momento en particular, cuando los problemas ya venían de hace algunos años atrás? Bueno, esta guerra viene desde 2014. Ya de hecho hubo 14.000 muertos, dijo esta guerra. Lo que ha pasado en este último tiempo es que con la asunción de Biden y el retorno de las fuerzas globalistas, lo que yo llamo fuerzas globalistas en Estados Unidos, volvió a la agenda como tema central y como foco del conflicto geopolítico mundial Ucrania. Para estas fuerzas, y a la cual adhiere el actual representante del Departamento de Estado, Antony Blinken, es clave que sacar a Ucrania de la influencia rusa. Ellos siguen una máxima según la cual Rusia con Ucrania puede ser una potencia mundial y una potencia euroasiática, y Rusia sin Ucrania es solo una potencia regional, sin la influencia en Ucrania, y es una potencia meramente asiática, no euroasiática. Entonces se ha agudizado estas tensiones. De hecho, ya el año pasado hubo una reunión
en la que la OTAN increpaba a Rusia para que devuelva Crimea, esta península estratégica donde Rusia tiene una base fundamental en Sebastopol, una base naval en el Mar Negro. También había fuertes tensiones e impugnaciones para que no se termine el gasoducto entre Alemania y Rusia, algo que Estados Unidos ve muy mal, porque acerca a estas dos potencias, un gasoducto, el Nord Stream 2, un segundo gasoducto directo, conectando a través del Báltico a Rusia y Alemania, ¿no? Entonces, se habían incrementado y empezó a escalar mucho más en octubre y noviembre, cuando Estados Unidos, los medios estadounidenses y la inteligencia estadounidense empieza a decir, Rusia, tenemos informes de que Rusia va a invadir Ucrania, y con ese argumento presiona para avanzar con la incorporación de Ucrania a la OTAN, y sobre todo se mete en el terreno para proveer de armas a las Fuerzas Armadas rusas y entrenamiento, inteligencia, entre otras cosas, sobre todo el Reino Unido y Estados Unidos. Entonces, a partir de ahí también se empieza a escalar. Ahora, lo último que acaba de suceder es que frente a persecuciones, o lo que Moscú esgrime que son persecuciones a rusos dentro de Ucrania, que hay más de 8 millones de rusos dentro de Ucrania, y después hay un montón también de otros millones que además hablan ruso y son más prorrusos, frente a las persecuciones de este sector ruso y, por otro lado, al aumento del avance de las Fuerzas Armadas ucranianas sobre el Donbass. Bueno, Moscú reconoce estas repúblicas separatistas, y ahora lo que hace, entonces, una vez que las reconoció el lunes, pasa a defenderlas. Es decir, ingresa a ese territorio y las defiende a partir de ese reconocimiento. Que era algo que le reclamaba a Putin, aparte la línea más dura, podemos decir, o que lo presionaba en función de que reconozca desde hace muchos años estas repúblicas que Putin no quería para mantener abierta la negociación. Entonces, bueno, lo que ha recrudecido, ¿no?, el escenario por eso, y bueno, estas son las decisiones que creo que Rusia, entonces lo que ha avanzado fuertemente es decir, bueno, vamos a defender a los prorrusos dentro de Ucrania, vamos a defender estas repúblicas separatistas y vamos a atacar y desarticular la capacidad militar de Ucrania. Por eso vemos un conjunto de bombardeos selectivos, sobre todo a bases aéreas y el sistema antimisiles, cosa de que entonces la Fuerza Armada Ucraniana no tenga capacidad de respuesta. Yo creo, pero bueno, esto es solamente una hipótesis, me animo a decir que no creo que veamos una invasión a lo Irak o un bombardeo a lo Bagdad, ¿no?, en el caso de Kiev y de Ucrania, sobre todo en los sectores más prooccidentales, porque Rusia sabe que si no tiene apoyo de la sociedad civil, esto es un pantano y es muy complicado para sostenerlo. Lo que creo que están haciendo esta otra jugada. En la de máxima es avanzar hacia toda la región más prorrusa dentro de Ucrania, que es todo el este de Ucrania, es decir, todos los territorios al este de Ucrania, esa mitad ucraniana que es más prorrusa. Esa sería por ahí la hipótesis de máxima de cuánto avanzaría territorialmente Rusia, me parece. Gabriel, nombraste ahí al pasar el tema de los gasoductos. ¿Podrías profundizar brevemente qué ambiciones geopolíticas tiene estratégicamente esta región entre Ucrania y el límite con Rusia? Bien. Antes me olvidé decirte, sí, como una cosa que vos decías que es muy importante, estos grupos neonazis prooccidentales, que son los que persiguen estos ucranianos, ya sea o que son rusos o que hablan en ruso o están más culturalmente ligados a los rusos. Eso, bueno, que me parece importante y que ha crecido mucho en los últimos años, pero que es algo importante en Ucrania desde hace muchísimo y tiene toda una tradición. De hecho, bueno, viene desde la Segunda Guerra Mundial esta cuestión, ¿no? O sea, imagínate la cantidad de años que tiene. Por otro lado, el tema de gasoductos. Muchos de los gasoductos que proveen el gas ruso a Europa, y recordemos que un tercio del gas europeo es ruso, pasa por Ucrania. Entonces, una región tan desestabilizada como la ucraniana es un peligro para el suministro de gas a Europa.
También por eso mismo está este gasoducto, el Nord Stream 1, que une Alemania con Rusia, y este segundo gasoducto, que ya se terminó después de una década de construcción, y que había que certificar, y que, bueno, ahora, por este conflicto, bueno, anunciaron que no iba a ser certificado, por lo menos por el momento. Pero entonces, hay una dependencia muy fuerte de Europa al gas ruso. Es difícil en lo inmediato encontrar otro proveedor de gas. Y no es tan fácil, ¿no? Como, bueno, ir al mercado internacional y ya. Porque incluso, no sé, por ejemplo, aunque compren gas licuado que venga por barcos a Estados Unidos, necesitas una planta regasificadora. Bueno, en Polonia existen, pero es complicado. No es inmediato. Entonces, bueno, está esa cuestión ahora como en el centro del debate y hay que ver qué pasa. Siempre Rusia trata de garantizar sí o sí ese suministro, incluso en otros momentos de fuertes tensiones con Ucrania, porque se quiere mostrar Rusia como un proveedor confiable, incluso más allá de tensiones y conflictos políticos estratégicos. Bueno, pero así todo, la tensión está y bueno, y lo vemos eso en el precio del gas, que se suma ya a otras tensiones que hacían subir el precio de la materia prima y de los hidrocarburos en particular. Muy esclarecedor. Gabriel, te hago las dos últimas preguntas porque están relacionadas. Te pido la mayor brevedad, por favor. En este caso, que nos describas, por favor, cuál es la relación de la OTAN con las autoridades ucranianas y si al respecto de estas sanciones que ya anunciaron tanto la Unión Europea como Biden, sanciones económicas, si crees que estas sanciones van a hacerse efectivamente o son meros discursos y si Rusia tiene la capacidad de soportarlas, ¿no? Bueno, Zelensky y las autoridades ucranianas actuales son muy pro-occidentales y de hecho pro ingreso de Ucrania a la OTAN. Aunque bueno, como en la OTAN hay diferencias porque el Reino Unido y Estados Unidos quieren que Ucrania ingrese a la OTAN, pero Francia y Alemania, que tienen una posición un poco distinta y trata de que no haya un enfrentamiento tan crudo con Rusia, bueno, ya ha aclarado que o sea, que no hay consenso sobre eso y que no quieren que Ucrania sea parte de la OTAN. Pero lo cierto es que hay una conexión directa y una articulación directa entre las autoridades rusas actuales y la OTAN, o en particular Estados Unidos, Reino Unido y el Departamento de Estado norteamericano. Después, con respecto a las sanciones, la guerra económica contra Rusia y el tema de las sanciones ya viene desde 2014. Es decir, desde que se inicia este conflicto y desde que Rusia en ese conflicto decide recuperar, en palabras de Rusia, anexar desde el lado occidental Crimea, la península de Crimea, donde está esta base tan importante, el Mar Negro, donde además ahí ya más del 90% son rusos directamente. Eran rusos cuando se produce un referéndum, bueno, y termina siendo parte de Rusia. Entonces, desde ese entonces ya hay muchas sanciones económicas que en principio golpearon fuerte a Rusia, golpearon y provocaron una disminución de su Producto Bruto Interno importante, pero Rusia se logró recuperar y tiene otro jugador clave acá, que no lo nombramos, que es China. Rusia se está volviendo el gran proveedor de gas hacia China. Está en construcción nuevos gasoductos para aumentar esa provisión de gas hacia China. Además que hay un conjunto de posicionamientos muy fuertes entre ambas potencias reemergentes en contra del orden mundial unipolar, en crisis, ¿no? Por supuesto, en contra de que Occidente y Estados Unidos pongan las reglas del juego a gusto y piacere, en contra de la doble vara de Occidente, etc. Sí, muy fuerte contra el imperialismo occidental, ya vienen posicionándose muy fuerte en conjunto, y esto es un apoyo clave, ¿no? Sí, hoy China es un jugador central y que eclipsa incluso a Estados Unidos en algunos aspectos. Entonces, bueno, en ese sentido, uno podría decir que tiene menos margen Occidente para que esas sanciones sean tan efectivas.
porque ya no fueron durante todos estos años. Además, Rusia tiene una enorme cantidad de reservas en el Banco Central, más de 700.000 millones de dólares. Hay una bala de plata, como se dice, que es sacarla del sistema SWIFT, sistema de pagos internacionales. Pero es un problema grave utilizar esa bala de plata, porque se le puede volver en contra a Occidente y que se arme otro sistema de pagos, y que eso dañaría profundamente, puede dañar la hegemonía del dólar. Entonces, bueno, estas sanciones tienen un doble juego. Así como pueden ser efectivas en el corto plazo, pueden ser un boomerang en el largo. Estaremos muy atentos y atentas a eso. Te agradecemos mucho por estos minutos, Gabriel. Hasta la próxima. Te mandamos un abrazo. Hasta la próxima. Gracias. Ahí pasaba entonces Gabriel Merino, doctor en Ciencias Sociales, también parte del CONICET, sacándonos algunas dudas al respecto de lo que está sucediendo hoy, uno de los temas del día. Nosotros seguimos con más Noticiero Popular. Nos encontramos después de un breve corte. Llega el Censo 2022. Llega el momento de reconocernos. Reconocernos por nuestra vivienda, por nuestra familia, por lo que hacemos y por lo que queremos hacer. Reconocernos por dónde nacimos, por dónde vivimos, por lo que tenemos y por lo que nos falta. Reconocernos por lo que nos une. Reconocernos por acá, por allá, por ella, por él. Reconocernos por vos, reconocernos. Llega el Censo 2022 para saber cuántos somos y cómo vivimos. Censo 2022. El Paraná es el segundo río más largo de Sudamérica. Atraviesa Argentina.